La historia comienza con una chica llamada Tomochika Dannoura, quien estaba despertando al protagonista llamado Yogiri Takato. Cuando este despierta recuerda que estaban en un viaje escolar y le pregunta a Dannoura si ya habían llegado a su destino, a lo que ella exaltada le dice que se fije en su entorno. Entonces Takato, al ver los cadáveres, se da cuenta de la situación y ve por la ventana una especie de serpiente, así que lanza un micrófono a la garra que estaba atravesando a un chico y esta se mueve. Entonces sale a dar un vistazo y ve a un dragón que se prepara para atacarlos. Entonces Takato se resigna y acepta su final, pero Dannoura la abraza asustada y hace que piense que las chicas deben ser protegidas. Así que al pronunciar la palabra muere hace que el dragón instantáneamente caiga al suelo. Seguidamente le dice a Dannoura que ya están a salvo y ella se pregunta qué fue lo que pasó. Entonces Takato le dice que descanse para que luego le cuente cómo fue que llegaron ahí. Seguidamente agarra su consola y se pone a jugar, dejando sorprendida a Dannoura. Más tarde Takato le pregunta qué fue lo que pasó y ella comienza a explicar. Al parecer, cuando estaban cruzando un túnel, fueron repentinamente transportados a una llanura y el autobús se comenzó a conducir solo, hasta que se detiene y se sube una chica que se presenta como Shion, nieta del gran sabio, y los llama a todos candidatos a sabios. Entonces el maestro comienza a interrogarla, pero ella con un ataque le explota la cabeza asesinándolo al instante, y amenaza a todos. Luego hace un chiste sobre su nivel de energía con el que nadie se ríe, así que mata al conductor. A continuación comienza a explicar que fue ella quien los invocó a ese mundo para que tomaran el papel de candidatos a sabios. Entonces usa su magia y casi todos comienzan a brillar y les dice que ahora deberían ver una pantalla enfrente de ellos, pero Dannoura no podía ver nada mientras que sus amigos sí. Y mientras Shion estaba explicando que lo que les había otorgado les serviría para obtener habilidades y poderes especiales para convertirse en sabios, Dannoura levanta la mano y le dice que ella no estaba brillando ni podía ver ninguna pantalla. A lo que Shion responde diciendo que lamentablemente había personas que eran incompatibles con el poder y que no había nada que hacer, así que debían trabajar juntos para entre ellos producir un sabio. Dannoura pregunta qué pasará si no puede producir un sabio, a lo que Shion responde diciendo que los convertirán en ganado y drenará su poder mágico, por lo que lo mejor era que no la decepcionen. Para finalizar les dice que su primera misión comenzaría en 1 hora y de inmediato se marcha. Luego de eso todos ven que la primera misión consistía en escapar de la llanura y llegar a una ciudad al norte, ya que un dragón los iba a cazar. Entonces un chico llamado Yasaki asume el rol de líder y pide la cooperación de todos, así que pide que anoten sus habilidades en un papel. Mientras tanto Dannoura se percata de que al igual que ella hubo 3 personas que no brillaron y ve a Takato durmiendo de forma muy despreocupada. Luego ve que todos están bajando del autobús, entonces Yasaki dice que los que no brillaron se quedarán. Seguidamente otra chica les da un efecto que al parecer atraería al dragón, ya que todos habían acordado que los que no tenían poder se quedarían para hacer los cebos. Entonces los encierra en el autobús y los abandona. Luego de eso Dannoura escucha un rugido y ven en el cielo al dragón, y así termina de poner al día a Takato. Él, al descubrir que estaban en un isekai, se preocupa ya que no podría cargar su consola, cosa que sorprende a Dannoura. Luego piensa en cómo sus compañeros lo dejaron atrás, a lo que Dannoura le pregunta si puede ver alguna pantalla en su campo de visión, y él dice que no puede ver nada y le pregunta si sus amigas también estuvieron de acuerdo en abandonarla, a lo que ella responde diciendo que Yasaki debe haberles hecho algo, ya que tenía una habilidad que era capaz de manipular al resto. Entonces Takato decide que deberían salir. Una vez afuera ven toda la situación y Dannoura le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte del dragón, pero él lo niega diciendo que probablemente se mató con el aterrizaje, mientras piensa que realmente no es que quiera ocultar su habilidad, sino que era algo complicado de explicar. Entonces Dannoura ve que algo venía volando y cuando se fija ve que se trataba de chicos de su clase. Entonces Takato se prepara para matarlos, a lo que Dannoura se niega. Takato le pregunta por qué, si ellos los dejaron para morir, así que no podrían quejarse si ellos se lo devolvían, pero Dannoura sigue sin estar de acuerdo, así que Takato le dice que será imposible evitar una confrontación, ya que probablemente estén regresando por algo que hayan dejado en el autobús y cuando los vean vivos los verán como obstáculos, y dice que de todas formas la protegerá. Entonces cuando los chicos llegan asumen que el dragón murió al aterrizar y uno de los chicos piensa en usar un collar de esclavos para Dannoura. Entonces Takato decide hablarles, pero uno de los chicos llamado Higashida responde disparando una bola de fuego, para demostrarle la diferencia de fuerza que había entre ellos, y les dice que se llevarán a Dannoura y a él lo dejarán ahí. Dannoura se enoja al ver que solo buscaban su cuerpo, entonces Takato menciona el nombre de Higashida y le dice que muera. Los chicos al principio se ríen, pero luego ven a Higashida caer al suelo y se preguntan qué fue lo que pasó, a lo que Takato les dice que solo le dijo que muriera y ya, y los amenaza diciendo que si se mueven morirán. Entonces uno de los chicos se agacha para ver el
estado de Higashida e instantáneamente muere, así que Takato decide explicar su habilidad. Parece que su habilidad es la muerte instantánea, y con esta habilidad podía matar a cualquiera pensándolo. Entonces le dice al chico que quería preguntarle algunas cosas, pero cuando se está acercando lo detiene y le dice que también tiene la habilidad de percibir la intención asesina de la gente, y que podía hacer que la gente muera solo por querer matarlo. Entonces el chico le confiesa que no era la primera vez que eran transportados a ese mundo, y que antes había sido convocado para vencer al rey demonio. Después de decirle esto a Takato, decide matarlo, pero el chico le pide que no lo mate y le dice que se convertirá en un esclavo. Entonces se pone el collar de esclavo y se convierte en esclavo de Danora, ya que ella fue la primera persona que vio, pero ella le traslada el estatus de maestro a Takato y le pregunta por qué no mataron al dragón si se supone que ellos eran fuertes. Y el chico explica que el dragón era de nivel 1000, mientras que ellos como humanos solo podían llegar al nivel 99. También les dice que la mujer que apareció era muy peligrosa ya que su poder superaba los millones. Mientras tanto vemos a Shion conversando con alguien llamado Yoichi, quien también era un sabio, y hablan sobre el grupo que había llegado y sobre que tanto el dragón como dos candidatos fuertes habían muerto de forma sospechosa, y sobre la posibilidad de que alguien tenga magia de muerte instantánea, la cual era una magia muy antigua y que requería de mucho maná, entre otras limitaciones. La conversación finaliza con Shion diciéndole a Yoichi que vigile a los dos sobrevivientes de rango C. Volviendo con Takato, este le pide al chico que vaya al bosque a esperar instrucciones para deshacerse de él. Entonces Danora le pregunta por qué estaba yendo tan lejos para protegerla, y Takato le responde simplemente diciendo que porque sus pechos le parecieron suaves, enojando a Danora. Más tarde llegan por fin a la ciudad donde los reciben unos guardias que al ver que son japoneses deciden dejarlos pasar. Mientras paseaban por la ciudad son detenidos por una persona que decía ser una guía y además podía hablar japonés. Entonces Takato le pregunta a Danora qué deberían hacer y ella le dice que deberían pedirle que los guíe, y la guía se presenta como Mirele. Más tarde Danora decide cambiar de ropa mientras que Takato decide conservar su uniforme, y mientras ordenan algo para comer, Mirele les pregunta el por qué ellos no habían recibido habilidades, a lo que Takato pregunta cómo se dio cuenta y Mirele le dice que es capaz de ver el nivel de las personas y podía ver que ellos eran débiles. Entonces Takato se da cuenta de que los chicos también pudieron ver que él no tenía ninguna habilidad recibida de Shion, así que decide ser cauteloso. Más tarde son detenidos por un grupo de bandidos que al parecer estaban trabajando con Mirele. Entonces Takato les pregunta qué es lo que quieren, y uno de los bandidos les dice que los quieren a ellos, ya que en ese mundo los japoneses son odiados por los nobles debido a todos los problemas que causan. Entonces Takato piensa que realmente no hay nadie decente en ese mundo y amenaza con matarlos a todos si no se retractaban. Pero los bandidos no lo toman en serio, así que Danora intenta convencer a Mirele de que retroceda para que Takato no la mate, pero Mirele le responde diciendo que no le importa y que ellos no podían hacer nada ya que no tenían ninguna habilidad. Así que sin más remedio, Takato decide empezar matando a todos los que están detrás. Los bandidos quedan anonadados, entonces Takato señala a uno de los bandidos e intenta matar su mitad inferior, pero el bandido muere por completo, así que decide matar partes del cuerpo de los otros bandidos, pero todos terminaban muriendo. Danora le pregunta qué está intentando y Takato le dice que quiere aprender a matar una parte del cuerpo concreta, así que prueba con el ojo y logra dejarse a un bandido. Luego mata su nariz y oídos. Mirele al ver esto intenta echarle la culpa de todo al bandido que quedaba y se justifica diciendo que era la única forma que tenía de ganar dinero, pero eso no le importa a Takato, así que decide matarlos, pero no les pasa nada. Pensando que había fallado, deciden aprovechar y escapar. Danora le pregunta si está bien dejarlos escapar, pero Takato dice que no han escapado ya que su habilidad era irreversible, pero que esta vez había intentado dejar un margen para que la persona no muera instantáneamente. Mientras tanto Mirele se encontraba intentando escapar, pero de la nada cae y se da cuenta que su corazón se detuvo, y así mientras pensaba que fue un error meterse con ellos, muere. Mientras tanto, Takato y Danora son detenidos por un guardia que pregunta por lo que pasó aquí, a lo que Takato le dice que no tuvo nada que ver, pero la guardia le dice que está mintiendo ya que ella estuvo observando todo desde el principio. Pero entonces uno de sus ayudantes le dice que ellos dos no tenían ninguna habilidad y tampoco había rastros de magia por la zona, así que la guardia confundida le pregunta a Takato por qué mintió, y él le dice que solo quería evitar ser interrogado ya que sería difícil explicar que las personas repentinamente murieron a su alrededor. Finalmente los guardias se disculpan y los dejan ir. Entonces la guardia ve que uno de los bandidos seguía vivo y Takato piensa en rematarlo, pero al final lo deja así. Más tarde llegan a un hotel de lujo donde deciden quedarse, entonces se van a habitaciones separadas y Takato le dice a Danora que lo llame si pasaba algo. Entonces Danora piensa en todo lo que pasó y que si Takato no hubiera estado allí probablemente hubiera muerto, y se pregunta si él realmente estaba interesado en ella. En ese momento aparece repentinamente una especie de fantasma que se presenta como Mokomoko, su antepasado y espíritu guardián. Entonces Danora, sorprendida, le pregunta por qué tardó tanto en aparecer y Mokomoko les dice que tenía miedo de Takato, ya que él podría borrarla en cualquier momento. Entonces Danora le pregunta a qué se refería con ayudarla y Mokomoko le dice que ella le estaba protegiendo espiritualmente como cuando evitó que
Shion instalara las habilidades en ella. Danora se enoja al escuchar que fue por su culpa que no obtuvo habilidades, pero Mokomoko le dice que esas habilidades eran peligrosas, ya que te volvían un adicto a las batallas y era muy peligroso como para que entre a su cuerpo. Entonces Mokomoko cambia de tema y le dice que su principal objetivo era enseñarle el estilo a Danora de tiro con arco, el cual era un estilo de la era Heian que si lo lograba dominar podría llegar muy lejos en ese nuevo mundo. Al día siguiente Danora se reúne con Takato, quien le dice que habló con el conserje y le dijo el paradero de sus compañeros de clase y cómo llegar hasta ahí, y que también le enseñó una forma de cargar su consola. 3 días después se encontraban en un tren de camino a ver a sus compañeros, mientras Danora manivela el cargador para la consola de Takato, y vemos que Mokomoko ya se dejaba mostrar ante Takato. Entonces Takato repentinamente siente una intención de matar, así que agarra a Danora y la pone a salvo, mientras que una explosión destruye parte del tren dejando muchos muertos. Al mismo tiempo emiten un anuncio diciendo que un sabio estaba peleando contra un agresor y que les reembolsaban el dinero del pasaje, así que todos comienzan a irse. Mientras tanto, en una montaña lejana, Danora logra ver un robot y al sabio con el que estaba peleando. Takato se sorprende por la buena vista de Danora y Mokomoko dice que la casa Danora tiene capacidades físicas superiores. Entonces la batalla entre el sabio y el agresor se intensifica. El sabio lanza ataques por todas partes, ignorando dónde caían. Takato piensa que será complicado escapar, pero Danora le pregunta si no piensa encargarse de ellos, a lo que él pregunta por qué lo haría y ella le dice que porque están en su camino, pero Takato le dice que bajo esa lógica también estaría bien matar a personas que caminan despacio frente al tráfico. Danora le dice que casi mueren por ellos, pero Takato le dice que realmente no les apuntaban a ellos y que si no dibujaba una línea clara acabaría matando gente por nada. Entonces el robot llega donde están ellos y todos comienzan a correr. Seguidamente llega el sabio, quien enojado lanza un ataque contra las personas, pero Takato agarra a Danora evitando que sea asesinada. El sabio se enoja más al ver que lo esquivó y Takato le pregunta por qué los estaba atacando, pero el sabio le responde de forma soberbia, así que Takato decide matarlo y el sabio cae instantáneamente al suelo. Entonces Danora le pregunta qué hará ahora con el robot, a lo que Takato piensa que debería matarlo, pero el robot le dice que no tiene intenciones de pelear. Ellos se sorprenden al ver que el robot habla, pero luego recuerdan que están en un isekai. Entonces Danora se pregunta si su habilidad podía matar a un robot y el robot dice que se considera un ser vivo. Entonces Takato le pregunta por qué estaban peleando con el sabio y el robot dice que solo se defendía ya que era considerado un enemigo extranjero. Al escuchar esto, Takato le pregunta de dónde es y el robot le dice que de otro mundo, así que Takato aprovecha para preguntarle si sabe cómo regresar y el robot le dice que le dará toda la información que tiene a cambio de no ser atacado. Entonces Takato accede y el robot le dice que lamentablemente solo él puede regresar a su mundo y que tampoco podría llevarlos a su mundo por 2 razones. Una era que la existencia del robot aún seguía conectada a su mundo, es por eso que podía regresar, y además necesitaban las coordenadas del mundo al que querían ir. Y entonces Takato le pregunta cuál es la segunda razón por la que no puede llevarlos, y el robot le dice que lo considera una existencia muy peligrosa y que preferiría morir antes que poner en peligro a su mundo. Mientras tanto, en el castillo de la ciudad se encontraba el bandido al que Takato había dejado ciego. Entonces aparece una mujer que se ve interesada por su condición. Seguidamente le arranca un ojo y se nos presenta como otro sabio llamado Lane, quien después de arrancarle el ojo hace que se regenere uno nuevo, pero aún así el bandido seguía sin poder ver, así que Lane decide sacar sus colmillos, ya que ella era un vampiro, y lo muerde para transformarlo en su sirviente. Pero cuando el bandido se transforma ve que ni así podía curarlo. En ese momento el lugar es atacado por alguien que al parecer era un héroe, quien inmediatamente lanza un ataque contra Lane, pero ella tenía unas capacidades de regeneración que le hacían prácticamente inmortal. Entonces el héroe decide usar toda su fuerza y queda una explosión tan poderosa que mata al bandido mientras que los demás se cubren con una barrera. La explosión destruye el castillo dejando solo escombros. El héroe piensa que por fin pudo matar a un sabio, pero en ese momento aparece Lane intacta. Entonces el héroe se rinde y le pide que lo mate. Entonces Lane lo agarra y lo lanza del castillo y decide fingir que nunca estuvo allí. Luego Lane dice que la razón por la que había ido en primer lugar es porque le interesó el caso de los 2 japoneses relacionados con la muerte de un dragón, y les pide que los mantengan vigilados. Más tarde, volviendo con Takato y Danora, vemos que llegaron a la ciudad Hanabusa, la cual tenía un aspecto moderno debido a la influencia de los japoneses. Entonces se encuentra con un chico de su clase llamado Tachibana, quien se había separado del resto de la clase y se había formado un harén de esclavas, y le dice a Danora que se convierta en su amante. Mientras tanto, Shion y Lane se encontraban hablando sobre la posibilidad de que Takato pueda usar la magia de muerte instantánea, ya que Shion cuando los invocó no había detectado nada de poder en él. Entonces llaman a alguien llamado Mayasuki y deciden asignarle la misión de acabar con Takato y Danora. Volviendo con ellos, Tachibana le estaba pidiendo a Danora que sea su amante, ya que estaba bastante confiado de que él se convertiría en un sabio porque tenía una habilidad llamada Dominador, la cual le permitía ganar experiencia a través de sus esclavos, haciendo que mientras más esclavos tenga, más experiencia gane.
pero Danora se niega, así que al final Tachibana se va, pero le dice que la seguirá esperando, haciendo enojar a Danora. Más tarde, Takato se encontraba durmiendo, pero es despertado repentinamente por Danora, quien lo llamaba para decirle que había alguien en el pasillo, que parece que le estaba buscando. Entonces Takato percibe la intención asesina de alguien y decide matarlo. Luego, cuando llega a la habitación de Danora, le dice que sí había alguien en el pasillo, pero que ya la había matado. Entonces Danora sale a ver quién es y ve el cuerpo de Erika, una de las esclavas de Tachibana. Mientras tanto, Tachibana se encontraba haciendo una mazmorra cuando deja de sentir la presencia de Erika. Luego trata de ver su memoria, pero solo ve que murió repentinamente en el pasillo del hotel. Así que decide mandar a Rise y Chelsea a investigar a Danora. Mientras tanto, ella y Takato se estaban preparando para irse, pero son detenidos por Rise, quien usa su varita para crear un muro de hielo y encerrarlos. Pero Takato destruye el hielo de un golpe y dice que al parecer también podía matar el hielo. Seguidamente mata la varita de Rise, haciendo que ya no pueda pelear. Entonces Takato le pregunta dónde están sus compañeros y en ese momento es atacado por alguien, pero Danora lo cubre a tiempo, salvando a Takato por primera vez. Y ven que se trataba de una muñeca y aparece más. Entonces Rise se burla de ellos, así que Takato decide matarla. Seguidamente usa su habilidad para rastrear la intención asesina a través de las muñecas de quien estaba controlándolas, para luego matar a todas las muñecas y llegar hasta las escaleras donde ven a Chelsea, quien les ruega que no la maten. Mientras tanto, Tachibana se da cuenta de que Rise murió y Chelsea ya no quería pelear, y descubre en sus memorias que Takato era el responsable y que tenía la habilidad de matar con solo pensarlo. Así que Tachibana decide reunir un montón de insectos para que los maten. Danora le dice a Takato que los mate, pero él le dice que si me los mataba, sus cuerpos comenzarían a caer por todas partes. Así que Takato piensa que es el momento de matar a Tachibana, entonces Tachibana ordena a los insectos que los ataquen, y en ese momento Takato logra sentir la intención asesina y logra identificar a Tachibana, así que lo mata. Después de eso, los insectos se liberan del control mental y comienzan a moverse libremente, asustando a Danora. Después logran escapar y cuando se estaban preparando para dirigirse a la capital, se encuentran con que la ciudad estaba llena de zombies. Mientras tanto, parece que como Tachibana murió, el efecto de dominador desaparece de Eufenia y recupera su conciencia, recordando así que Tachibana fue el que destruyó su hogar, así que decide irse y se despide diciendo que irá a buscar a su familia. Pero cuando sale a la superficie ve que todo estaba desierto y a lo lejos ve una gigantesca sombra que al parecer era un agresor. Por otro lado, Lane estaba peleando con este agresor, pero sin poder hacerle daño. Entonces a lo lejos logra ver a Eufenia. Volviendo a la ciudad, Mayasuki, al que le habían encargado que se encargue de Takato y Danora, estaba en la ciudad y parece que era el responsable de todos los zombies que habían aparecido. Habla con el jefe de la ciudad y le pide su cooperación, entonces le pide la llave de la ciudad. Por otro lado, Takato y Danora se estaban escondiendo de los zombies cuando las bocinas de la ciudad suenan y habla Mayasuki diciendo a los ciudadanos que tenía la llave de la barrera de la ciudad, por lo que no podían escapar, y si no querían morir debían ayudar a encontrar a dos chicos japoneses y que tenían una hora para atraparlos, si no los convertiría a todos en zombies. Entonces la gente comienza a ir por Takato y Danora y uno de ellos intenta atacarlos, pero Takato no duda en matarlo y piensa que lo mejor sería negociar con Mayasuki. Así que deciden ir a la plaza central donde los estaría esperando. Entonces cuando llegan, Takato actúa de forma relajada y le dice que quieren ir a la ciudad imperial y que arregle la barrera para poder usar la estación. Mayasuki al escuchar esto se enoja y decide mandar a sus zombies para que lo ataquen, pero Takato los mata sin problemas con su habilidad, dejando sin palabras a Mayasuki. Así que decide transformarse para acabar con ellos, pero antes de que termine de transformarse cae al suelo debido a que Takato ya había usado su habilidad para matarlo. Por otro lado, Lane se acerca a Eufemia para preguntarle cómo llegó ahí y la muerde para convertirla en su sirviente e interrogarla. Mientras tanto, Takato le pregunta al jefe de la ciudad qué está pasando y este le dice que Mayasuki había sido enviado por el sabio Lane para matarlos. Entonces Takato siente una fuerte intención asesina venir de varias partes y cuando se da cuenta se trataba de los ciudadanos que estaban bajo una especie de control mental y querían matarlos. Entonces el jefe recupera la llave de la ciudad del cuerpo de Mayasuki, pero cuando intenta desactivar la barrera no funciona, ya que parece que la barrera había sido creada por Lane y en este instante ella estaba operando la barrera directamente. Mientras tanto, Eufenia le habla a Lane sobre lo peligroso que es Takato y que lo mejor sería no involucrarse con él, pero Lane no estaba dispuesta a aceptar eso. Al mismo tiempo, Takato estaba siendo atacado por los ciudadanos de manera aleatoria y él se da cuenta de que alguien estaba tratando de probar los límites de su poder. Entonces Danora ve algo a lo lejos que al parecer era la sombra gigante a la que el jefe llama Kurayami y les explica que se trataba de un agresor con el que estaba peleando Lane. Entonces Danora le pregunta a Takato si será capaz de matarlo y él dice que lo más probable es que sí, así que
que decide usar su poder y Kurayami es eliminado, pero entonces son atacados por otra cosa y cuando miran al cielo ven un montón de lanes cayendo desde el cielo y atacando de manera aleatoria. Entonces Takato se da cuenta de que era un ataque pensado para él, ya que las lanes caían del cielo sin ninguna intención de matar y morían al instante, haciendo que sea imposible para Takato rastrear la fuente y matarla. Entonces dice que la única forma de contraatacar sería que las lanes lo atacaran a él, así que el jefe les muestra un mapa de la ciudad y les dice que al parecer las lanes no atacaban dos veces al mismo lugar y con este dato logran predecir en qué lugar caerá el siguiente ataque, por lo que Takato dice que irá hacia allí, pero Danora le dice que ella también lo acompañará, ya que parece que Mokomoko tenía una carta de triunfo. Entonces una vez llegan al lugar ven a las lanes caer, así que Takato las mata y en ese momento de la mochila de Danora sale una esfera metálica que los cubre y entonces la explosión cae sobre ellos, y Danora le explica que obtuvo eso de aquella vez que se encontraron con el robot. Y con ese ataque es suficiente para que Takato pueda detectar a Lane. Por otro lado, Lane se da cuenta de que Takato mató a todas sus copias y al ver que aún sigue viva, se confía al creer que Takato no es capaz de matarla. Así que como el agresor Kurayami ya había sido derrotado, decide volver. Pero en ese momento se da cuenta de que el cuerpo principal no responde, ya que al parecer estaba muerto, y se da cuenta de que Takato no solo fue capaz de alcanzarla a ella, sino que alcanzó a su cuerpo principal, que estaba bastante alejado, y piensa que se trataba de un poder ilógico y demasiado irracional. Entonces, al no recibir respuesta, su cuerpo desaparece y Lane muere. Por otra parte, en el bosque primitivo, donde se encontraban sus compañeros de clase, conocemos a Ryoko, quien estaba entrenando. Más tarde, cuando está regresando a su tienda, se da cuenta de que hay un intruso y encuentra a una extranjera llamada Carol, quien se había robado su teléfono y venía a devolvérselo. Ryoko le pregunta cuál era su propósito y Carol le dice que quería usar la herramienta de vigilancia que tenía en su celular. Aquí nos enteramos de que Ryoko en el mundo original era alguien encargado de vigilar a Takato. Entonces ven una notificación en el celular que indica que Takato había roto uno de sus sellos. Al ver esto, Ryoko se asusta y le pregunta a Carol si no tiene miedo de Takato, pero ella le dice que no ve a Takato como un monstruo, ya que un ser que era capaz de controlar la muerte de todas las cosas vivientes sería más bien un dios. Ryoko queda sorprendida al escuchar esto y Carol se despide, dejándonos en claro que Takato al parecer ya tenía esta habilidad de muerte instantánea en el mundo anterior.